Hola a todos, nosotros somos el equipo número 5 y les hablaremos sobre el proceso de atención de enfermería. Este proceso de atención de enfermería es un método sistemático y organizado que para su aplicación requiere de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten la prestación del cuidado de enfermería de forma lógica, racional y humanística, y que por su grado de eficiencia mide el progreso y la satisfacción del usuario. El objetivo de este proceso es identificar el estado de salud de los seres humanos, desde lo real a lo potencial, ya sea de forma individual, familiar o comunitario, que facilite la elaboración de planes de salud para ofrecer las intervenciones de enfermería necesarias para dar solución a las necesidades identificadas durante el proceso. La valoración. ¿Qué es? La valoración es la primera fase de la identificación del problema. Este es un proceso continuo en el que presenta una secuencia de recolección de datos sobre el estado de salud de la persona, la familia y la comunidad en forma organizada y sistemática. Esta recolección se obtiene de diversas fuentes, de las personas, de otras personas, de las pruebas diagnósticas, de registros médicos, de enfermería y de bibliografía evidenciada. Es importante señalar que en la valoración de las personas se obtiene datos de su historia de salud, del examen físico, y en la de la familia, los datos específicos de esta y la valoración de las interacciones familiares que surgen de la dinámica, la estructura familiar y los ciclos vitales. En la valoración de la comunidad se tiene la observación del campo, la recolección, la integración, la sistematización y los análisis de la información del territorio o el tejido social. En este se divide en dos tipos de valoración, la que es la global, que se toman los datos básicos o de referencia. Esta cubre todos los aspectos bajo un enfoque propio de enfermería, como los patrones empíricos, funcionales, de respuestas humanas o de necesidades que permiten determinar el estado de salud de la persona, la familia o la comunidad. Y esto se constituye en el marco de valoración. Y dentro de la focalizada, esta es continua y centrada en puntos concretos que brinda información detallada sobre el estado de un problema de salud específico, por lo cual debe realizarse valoraciones periódicas para controlarlo. Esta es la recolección de forma sistemática de la información necesaria para poder diagnosticar el estado de salud de la persona e identificar los factores contribuyentes. Su propósito es recoger información desde el contacto inicial y durante todo el tiempo en el que se necesiten los cuidados de salud. En esta se requiere información confiable y verdadera de la observación, entrevista, revisión de patrones empíricos, ya sea de respuestas humanas o funcionales de un modelo o teoría específica y la exploración física. Este requiere de muchos recursos. La fuente para obtener los datos es la fuente primaria, que en este mismo sería el paciente, y una secundaria, la familia y los registros de enfermería. En cuanto a las fuentes médicas, estas están constituidas por estudios diagnósticos, bibliografía relevante. Con relación a toma de los datos en la comunidad, se debe tener en cuenta los líderes comunitarios, instituciones de salud, educativas, religiosas, culturales, deportivas u otros organismos presentes. La información debe basarse en los datos objetivos, que estos contienen las referencias observables, medibles, generalmente captadas por los sentidos, lo que usted puede observar, como por ejemplo si el paciente muestra alguna fractura. Asimismo, los datos subjetivos son aquellos de la visión que tiene el individuo de una situación o acontecimiento que está viviendo, lo que dice la persona que siente, como por ejemplo algún dolor. Históricos son los hechos ocurridos con anterioridad al tiempo presente, como por ejemplo si ha tenido alguna enfermedad en el pasado o alguna cirugía. Y por último serían los datos actuales. Estos son los hechos que están ocurriendo actualmente, como por ejemplo alguna enfermedad que tenga y los medicamentos que toma. Básicamente, el examen físico consta de 4 técnicas, las que se realiza de forma sistemática y ordenada. Para poder implementar las técnicas del examen físico se requiere de la utilización de los órganos de los sentidos, como por ejemplo lo que son la vista, la audición, el olfato y el tacto. Dentro de la inspección consiste en el examen visual, en el que se incluye la observación y a partir de la observación se pueden detectar características normales
signos físicos significativos y hallazgos anómalos en relación a factores propios de la persona como es la edad y el sexo. La inspección tiene como un carácter más detallado y sistemático que la simple observación, ya que se obtienen características específicas relacionadas a tamaño, forma, posición, localización, color, aspecto, movimiento y simetría. Los datos obtenidos mediante el sentido de la vista. La inspección se clasifica o se divide en la inspección simple o directa, inspección instrumental o indirecta, que esta consiste en la utilización de instrumentos que permiten determinar el estado anatómico y funcional de un órgano, los hallazgos de alteraciones y anormalidades de un órgano. La palpación. La palpación permite corroborar los datos obtenidos en la inspección de esta técnica. Se realiza mediante el empleo de las manos y los dedos, o sea, en sentido del tacto. En la zona de las yemas de los dedos, la concentración de terminales nerviosas es altamente más sensible, lo cual permite recoger la información de ciertas características de las estructuras corporales que se encuentran por debajo de la piel. La palpación se utiliza para corroborar y determinar la textura, como por ejemplo la textura del pelo, la temperatura, la humedad de la piel, las vibraciones de una articulación, etc. La forma, la posición de tamaño y de los diferentes órganos, la consistencia, la movilidad de los órganos o las masas localizadas, la presencia de distensión del abdomen, de la vejiga urinaria, la presencia, que esta sería la frecuencia de los pulsos periféricos, la sensibilidad al tacto, al dolor, a la temperatura, etc. La presencia de dolor o zonas dolorosas, las que se deberán de ser exploradas con una precaución al final del procedimiento para no exagerar el dolor. Dentro de la palpación se clasifica o se divide en dos tipos de palpación, la superficial y la profunda. Antes de comenzar con el procedimiento, es más importante que el operador temple sus manos. La palpación superficial. Este tipo de palpación siempre debe preceder a la palpación profunda, ya que la presión fuerte sobre las puntas de los dedos puede entorpecer el sentido del tacto en la palpación. En la palpación superficial se utiliza una sola mano. Se realiza haciendo movimientos circulares y ejerciendo una mínima presión sobre la zona a explorar. La palpación superficial se utiliza para examinar la mayor parte del cuerpo. Dentro de la palpación profunda, esta se puede ser realizada con una sola mano, también llamada monomanual, con las dos manos, llamada palpación bimanual. Este método de palpación permite la localización de tumores, el tamaño, la consistencia de los órganos abdominales, entre otros. En la palpación bimanual profunda, el operador extiende la mano dominante y coloca las yemas de las manos no dominantes sobre la superficie dorsal de las únicas uniones interfalángidas distales de los tres dedos medios de la mano dominante, para poder lograr hacer una mayor presión sobre la zona examinada. Percusión. La percusión es un método de exploración que permite obtener los datos mediante los sentidos del tacto y el auditivo. La técnica de la percusión consiste en golpear metódicamente con la yema de uno o más dedos la región o zona a explorar con el objeto de producir sonidos acústicos o vibraciones perceptibles, diferenciar los distintos sonidos emitidos por los órganos, delimitar el tamaño y la consistencia de los órganos, localizar y delimitar los bordes de los diferentes órganos y localizar las zonas dolorosas. Dentro de esta se encuentra la que es percusión directa. Esta técnica consiste en golpear la región sin interposición de ningún cuerpo entre el elemento percutor, los dedos y la zona que se quiere percutir. En la percusión directa, los golpes son directos con la yema de los dedos de una mano. Otro tipo de percusión directa es el puño percusión. En ambos procedimientos, los golpes son rápidos y firmes para percutir el movimiento de las manos, partes solamente en la articulación de las muñecas. Otra variante de la percusión directa es la percusión directa instrumental. La misma se practica con la ayuda de algún instrumento, como por ejemplo el martillo de reflejo, para evaluar los reflejos. También tenemos lo que es la percusión indirecta. Esta técnica exploratoria también recibe el nombre de percusión dígito-digital.
Esto implica que los golpes indirectos se realizan metódicamente de forma rápida y firme. La técnica para realizar la percusión indirecta se debe de apoyar primero la falange del dedo medio en la mano no dominante, comprimiendo la zona que se va a percutir. Al dedo se le denomina plexímetro. Número 2. Descargar los golpes rápidos, firmes y fuertes con la punta del dedo medio en la mano dominante, que sería el dedo flexor, sobre la falange del dedo plexímetro. Número 3. Realizar el movimiento con antebrazo casi inmóvil. El movimiento del dedo flexor parte solamente de los dedos de la muñeca. El tono de los sonidos indican si los tejidos contienen, por ejemplo, aire, líquido y tejido sólido. El aire, en presencia de aire, los sonidos son de un tono más intenso. Líquido. Cuando hay presencia de líquido, los sonidos son de un tono menos intenso. Tejido sólido. En zona de tejido sólido, el sonido es de un tono leve. Los sonidos producidos por la percusión se denominan resonante. Es un sonido hueco y sostenido, intensidad fuerte y de altura moderadamente baja. Esto se obtiene al percutir el tórax normal cuando hay poca presencia de aire a nivel pulmonar. Por ejemplo, una persona con un tejido pulmonar sano. Hipersonante. Es un sonido que tiene carácter retumbante de mayor intensidad. Es un sonido que no se produce en condiciones normales. Este se obtiene solamente al percutir el tórax de una persona con efisema pulmonar. Timpánico. Este sonido tiende a ser de mayor intensidad y tono fuerte y de mayor duración. La característica del sonido es el resultado de la presencia de aire en una cámara cerrada, como por ejemplo al percutir el estómago o el intestino. Mate. Es un sonido breve, apagado, poco intenso en un sonido que resuena. El sonido mate se obtiene al percutir el área hepática en una masa tumoral y los sonidos producidos por los tejidos densos. Auscultación. La técnica de ocultación es un método de exploración que proporciona datos mediante el sentido auditivo y permite escuchar los sonidos que son producidos por el órgano del interior del cuerpo. La auscultación se clasifica o se divide en dos, directa e indirecta. La auscultación directa consiste en colocar el oído directamente sobre la región o la zona que se va a escuchar, como por ejemplo escuchar los ruidos de una respiración ruidosa o el ruido chirriante de una articulación. La auscultación indirecta. Esta consiste en escuchar los ruidos o a través de un instrumento como por ejemplo el estetoscopio. La utilización del estetoscopio aumenta y amplifica los ruidos que son transmitidos al oído. Esto ayuda a captar la frecuencia, la intensidad, la calidad y la duración de los sonidos auscultados. La auscultación indirecta permite también determinar las características de los ruidos, como lo son respiratorios, cardíacos, abdominales. La auscultación de los diferentes ruidos emitidos por los órganos se describen de acuerdo con su tono. El tono hace referencia a la frecuencia de las vibraciones, o sea, al número de las vibraciones por segundo. Intensidad. Esta característica está representada por la fuerza o la suavidad del sonido producido, como por ejemplo los ruidos bronquiales, oídos sobre la tráquea son fuertes y los ruidos de la respiración son suaves. Duración. La duración hace referencia a la longitud, o sea, si un sonido o un ruido es de duración prolongada o de corta duración. Y el timbre. El timbre es una descripción algo subjetiva del ruido que se escucha, lo cual se puede describir como un silbido, un gorgoteo o un chasquido. El equipo que vamos a necesitar para poder realizar la valoración. Equipo para controlar los signos vitales, un bajalengua, un martillo de reflejo, una linterna, balanza. El entorno. Debemos de verificar que el entorno o medio ambiente esté templado, sea silencioso y esté iluminado. Precauciones a tener en cuenta para realizar el examen físico. Las precauciones a tener en cuenta son similares a todas las técnicas que incluyen el examen físico, como por ejemplo lo que es el lavado de manos, templar las manos y elementos a utilizar. Otro aspecto a tener en cuenta es la preparación psicológica de la persona que va a ser examinada, la cual se logrará mediante la explicación del procedimiento para disminuir la ansiedad y o percusión de la persona. Debemos de tener precauciones en cuenta en el examinado.
Debemos de explicarle de forma clara, precisa y comprensible en qué consiste el procedimiento para lograr una mayor colaboración con parte de la persona. Debemos de colocar a la persona en una posición cómoda y relajada. Debemos de conservarle la privacidad, descubriendo únicamente las zonas que van a ser examinadas. Debemos de evitar las corrientes de aire, manteniendo un ambiente templado durante todo el procedimiento para que la persona esté cómoda y relajada. Debemos de mantener una buena iluminación y no proyectar sombras sobre la zona que se va a ser examinada, ya que esto puede falsear los datos obtenidos. Debemos de explicar y pedir a la persona que mantenga los músculos relajados, como por ejemplo los músculos de las extremidades, los brazos, las piernas y el abdomen. Debemos de colocar de forma simétrica y paralelas al cuerpo las estructuras pales, como por ejemplo poder compararlas, que son los brazos y las piernas. Debemos permitir que la persona descanse si se observa cansado con signos de fatiga. Debemos pedirle que evacúe la vejiga y los intestinos si es de ser necesario, ya que esto podría hacer que se ponga incómoda. Debemos de examinar al final con precaución las zonas doloridas. Nosotros debemos hacer un lavado de manos social o reunir y verificar el estado y el funcionamiento de los instrumentos que van a ser utilizados. Debemos de tener enfrente de forma sistemática y comparativa. Debemos de templar las manos con y los instrumentos, como por ejemplo el estetoscopio, antes de ponerlo en contacto con el cuerpo del paciente. Debemos de realizar un examen físico en silencio y sin prisa, pero optimizando el tiempo para evitar que el paciente usuario no se canse demasiado. Debemos de evitar hacer comentarios, gestos o muecas que podrían ser malinterpretados por la persona. Los datos del examen físico se obtienen a partir de una exploración física pautada, organizada y estructurada y metódica que se puede abordar de cabeza a pies, que sería el cefalocaudal, examen regional, que sería por regiones, por sistemas y aparatos y sistemas, y por patrones funcionales de salud. En el examen cefalocaudal, el procedimiento más usado, aunque se debe de tener en cuenta la energía y el tiempo disponible del paciente. El examen por sistemas y aparatos esencialmente surge de la información obtenida durante la entrevista y la observación realizada durante ella. Dicha información orienta a decir en qué sistemas necesitan un mayor estudio durante la exploración física. En las situaciones de urgencias de exploración puede realizarse de forma regional, lo que implica hacer una exploración solamente en la zona afectada para recabar los datos precisos de dicha afección, para iniciar la atención de forma rápida. Luego de iniciada la atención y la relación del estado de salud, se deberá complementar el examen físico. Y por último, los patrones funcionales de salud, que estos permiten la recogida ordenada de datos de cada patrón. A partir de los datos obtenidos, el profesional de enfermería podrá centrar el examen físico en áreas funcionales concretas. El procedimiento para realizar el examen físico puede variar de acuerdo con la edad del paciente, usuario y el problema de salud o la severidad de la afección. Debemos de poner la prioridad de poder contar con los datos concretos y objetivos que permitan proveer la atención necesaria. Cualquiera que sea la forma de abordar el examen físico, la información del estado de salud obtenida es idéntica. Por lo tanto, el profesional de enfermería deberá recoger el método más eficaz o el más apropiado a la situación de cada persona. Examen físico cefalocaudal. Primero, observación general. Al hacer la observación general, se deberá de describir el arreglo personal. La higiene personal y el arreglo en el vestido, como el peinado, el cuidado de las uñas y el uso del maquillaje, son datos que proporcionan una valiosa información en relación al cuidado y al estado de salud de la persona. El estado de piel. Los datos obtenidos del estado superficial de la piel incluyen las características en base al color y la integridad de la piel, los cambios del color de piel, las erupciones cutáneas, las cicatrices, las lesiones, tipos y características de estas lesiones, y la presencia de tatuajes. El tono y la modulación de la voz. El tono de voz y la facilidad o dificultad modular o articular frases son aspectos que pueden indicar sensaciones emocionales o alguna lesión sensorial que determinará si la persona está consciente, inconsciente o soporoso. La posición, una postura adoptada.
Esto nos permite obtener información de la capacidad que tiene la persona de estar de pie, sentada o permanecer acostada. La expresión facial, que son las facies. El aspecto de la cara se encuentra determinado por las manifestaciones que puedan reflejar de forma directa sensaciones emocionales de dolor y o malestar, pero el cambio de la expresión facial puede estar influenciada por incomodidad en relación a la posición que debe adoptar la persona, por lo que enfermería deberá estar alerta si la persona se muestra relajada, ansiosa, temorosa o triste. Los movimientos corporales. Estos implican observar si los movimientos corporales son coordinados en relación a una indicación dada o si son movimientos voluntarios o involuntarios como tics, temblores o si permanece inmóvil. La marcha. Esto nos indica la forma de andar de la persona, si la realiza por sí solo, si la marcha es vacilante, coordinada o incoordinada, y si para realizar la marcha necesita de alguna ayuda de otra persona o de algún dispositivo de ayuda, por ejemplo, un bastón o un andador. La estatura. La estatura está delimitada por la talla y el peso de la persona en relación a la edad, y la estatura de la persona podría ser normal, alta o baja. La forma, estructura corporal. Se debe observar las diferentes partes del cuerpo si presenta lesiones, deformidades como el tamaño o el volumen de las diferentes estructuras del cuerpo. Por ejemplo, el edema en uno de los miembros inferiores o superiores. La conformación corporal. Esta implica observar si cada área del cuerpo está completa. Por ejemplo, si los miembros superiores o inferiores están íntegros, si está presente todos los dedos de las manos y los pies. Y el estado nutricional, que estos son los datos que se pueden obtener mediante la observación. Si estos datos están relacionados con el desarrollo y la constitución muscular desde la persona atlética hasta la obesidad y el adelgazamiento. Dentro de la exploración física tenemos lo que es primero piel, pelo, uñas, cabeza, cara, oídos, ojos, nariz, los senos paranasales, boca y garganta, cuello, pechos y axilas, tórax, espalda, corazón y circulación periférica, extremidades superiores, abdomen, ano, genitales y las extremidades inferiores. Dentro de la cabeza debemos de tener en cuenta la postura y la alineación respecto a la línea media del cuerpo y o la posición en la que se encuentra durante el examen físico. Movimiento o ubicación de la cabeza para escuchar. Palpar con movimientos rotativos de diferentes huesos evaluando su forma y su tamaño. En el cuero cabelludo debemos de inspeccionar si hay presencia de alopecia, descamación, caspa, soberbia y o parásito, que serían los piojos. Debemos de palpar en busca de las lesiones de las zonas sensibles o nódulos palpables. En el cabello debemos inspeccionar el cabello teniendo en cuenta el color, la cantidad, la distribución y el estado de higiene. Palpar para determinar la textura si el cabello es grueso, delgado, seco o grasiento. En la cara debemos de observar la simetría, el color, la presencia de lesiones, las manchas lunares, que estos tipos de facies: hipocrática, histérica, tiroidea, mixedema, acromegalia. Debemos de inspeccionar la presencia de los movimientos, que serían los tics y los temblores. Debemos de palpar los pulsos temporales. Debemos de palpar e inspeccionar en busca de engrosamientos de las arterias temporales. En los ojos debemos de inspeccionar la simetría de los ojos y la expresión. Si usa lentes, implantes o prótesis. Debemos de inspeccionar la pupila observando el tamaño, simetría y reflejos al rayo de luz, que esta sería la reacción pupilar. Los movimientos oculares en relación a la posición y al aislamiento. En la esclerótica debemos de observar el color, la pigmentación y la vascularización. Si hay presencia de diplopia, fotofobia, exoftalmia, de ardor, dolor o picazón. Dentro de los párpados debemos de observar el color, la presencia de edemas, orzuelos, y debemos de inspeccionar las conjuntivas observando el color, hidratación, lesiones y o exudado y lesiones. Dentro de los oídos debemos de inspeccionar de forma integral el estado de audición, lesiones, dolor, algunas secreciones, picor, el uso de audífonos, sensibilidad a los ruidos y presencia de vértigo. Nariz y senos paranasales. Debemos de inspeccionar la forma y simetría nasal.
si hay presencia de dolor, inflamación, epitaxis, lesiones en los tabiques nasales y de secreciones nasales, que es la rinitis, la permeabilidad de ambas fosas nasales. Debemos inspeccionar en la boca si hay presencia de olor, que sería la halitosis, la capacidad para hablar, tragar, morder. Debemos de inspeccionar los labios, la lengua, los movimientos, mucosas y encías, tratando el color, la hidratación, si hay presencia de edema, inflamación, lesiones y sangrado. Debemos de observar el paladar, que sea la presencia de prótesis, dolor, caries y la sensibilidad al frío o el calor. También debemos de inspeccionar la garganta. Aquí debemos de examinar el color, la sensibilidad, la presencia de secreciones y dolor. Debemos de evaluar las características de la voz y el tono de voz, y debemos de inspeccionar si existe ronquera o pérdida de la voz. En el cuello debemos de examinar la movilidad del cuello. Si hay dolor, debemos palpar el pulso carotideo y las venas yugulares si hay presencia de dilataciones o durezas. Debemos de palpar el alineamiento de las tiroides y las tráqueas. Examinar si hay presencia de lesiones, masas, edemas que podrían implicar la existencia de un proceso inflamatorio o tumoral. Dentro de los ganglios linfáticos, por lo general, no deben ser palpables. Cuando sea una palpación positiva, significa que están aumentados de volumen, lo que podría implicar la existencia de alguna alteración. Examen del tórax. Debemos de inspeccionar características generales, como es tamaño, simetría, deformaciones torácicas y esqueléticos, evaluando contracturas, estado de las cicatrices, las erupciones, edema, presencia de tatuajes y a la distribución del vello. En la mujer se debe de evaluar las glándulas mamarias observando el tamaño y la forma del color, la presencia de cicatrices, masas, dolor y posibles depresiones. Observar las características de los pezones, el color, la forma, el tamaño, las lesiones, las cicatrices, sangrado y exudado, color, cantidad, consistencia del material eliminado, y realizar la palpación axilar. Dentro de la espalda o tórax posterior se debe de inspeccionar el estado de la piel, registrando los colores, turgencia, hidratación, erupciones, lesiones y la presencia de tatuajes. Es importante evaluar la postura corporal adoptada por el paciente. Para evaluar la columna vertebral, debemos de observar si la persona se puede mantener en pie. Posteriormente, pídale que adopte la posición erguida de modo de evaluar la alineación de la columna. Dentro de la columna vertebral, se pueden presentar anomalías espinales como la cifosis, que es la curvatura dorsal, la lordosis, que es el aumento de la curvatura lumbar, y escoliosis, que sería la desviación lateral de la raquis. Puede ser también una desviación hacia el lado izquierdo o derecho. Dentro del examen pulmonar, el examen pulmonar se inicia con la evaluación del patrón respiratorio, frecuencia respiratoria, ritmo, profundidad, simetría y si hay una utilización de los músculos accesorios de la respiración. Dentro de esto tenemos lo que es la ocultación torácica. Esta aporta datos de las funciones del aparato respiratorio y del aparato cardiovascular. Dentro de esta tenemos la auscultación respiratoria. Para poder realizar la auscultación torácica al paciente usuario, se debe de estar sentado si no está contraindicado y si el estado de salud lo permite. Para lograr una mejor audición de los sonidos respiratorios, se le debe de pedir que respire de manera lenta y profunda por la boca. La auscultación de la pared torácica se debe de hacer con un diagrama del estetoscopio, ya que cubre mayor superficie de la campana. Los sonidos respiratorios son amplificados por medio del estetoscopio. La clasificación de los sonidos respiratorios. Dentro de estos tenemos lo que son los sonidos broncovesiculares, que estos corresponden a cada área específica del tracto respiratorio y se auscultan en condiciones normales, dentro de los campos pulmonares. De esta entran lo que son los traqueales. Estos se auscultan en la zona superior de la tráquea. Es un sonido de gran intensidad de tono alto. Tanto en la inspiración como expiración tienen la misma duración. Después siguen los bronquiales, que se auscultan en la zona del esternón. El sonido es de gran intensidad de tono alto que se prolonga con la exhalación.
Y por último tenemos los vesiculares, que es un murmullo vesicular. Este se ausculta en ambos campos pulmonares, el sonido es de intensidad leve y de tono. Y por último tenemos los sonidos adventicios, que estos son sonidos que indican alguna afección o anormalidad en el tracto respiratorio. Tenemos también el examen cardíaco. Este incluye inspeccionar el tórax anterior en busca de cicatrices por la colocación de marcapasos, cirugías. Debemos evaluar el estado y el color de la piel, si hay tatuajes, valorar la cantidad y la calidad de los mismos. Debemos de valorar el sistema vascular periférico, valorando mediante la palpación y las características de los pulsos periféricos. Debemos de inspeccionar el color de la piel, la presencia de flebitis, edemas en ambos miembros y si hay presencia de varices. Dentro de esta tenemos la auscultación cardíaca. A nivel de solo del tórax anterior podemos auscultar el pulso apical y los ruidos cardíacos, auscultación que permite valorar la función y la actividad cardíaca. Dado que la tonalidad, los ruidos cardíacos es relativamente baja, debe existir un ambiente silencioso y templado y el paciente debe de estar cómodo evitando que los músculos estén tensionados. El primer ruido cardíaco, que sería S1, está producido por la serie de las válvulas tricúspide y mitral. El segundo ruido cardíaco, S2, está producido por un cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. Y el pulso apical proporciona información acerca del ventrículo izquierdo. Tenemos también el examen del abdomen. En el examen del abdomen se debe de inspeccionar el color de la piel, la hidratación, la pigmentación, si hay presencia de lesiones, de cicatrices y de estrías. Debemos de valorar las características del abdomen, si está distendido, si es voluminoso, si se presentan algunas hernias, si hay masas visibles o palpables. Debemos inspeccionar la distribución del vello y si se observan pulsaciones o vibraciones y las características del ombligo, en especial a las mujeres embarazadas. Para poder realizar el examen del abdomen se debe de ayudar al paciente a ponerse en posición supina para hacer una inspección visual. Luego se debe de auscultar y por último realizar la palpación y la percusión. Para facilitar la palpación abdominal y si la persona se puede hacer flexionar la extremidad inferior, esto produce una relajación de la musculatura. Dentro de la auscultación abdominal, para realizarla se debe invertir el orden secuencial del examen físico. Por ella la auscultación debe de preceder a la percusión y la palpación para no modificar los ruidos abdominales. La auscultación abdominal se debe de realizar con el diagrama del estetoscopio, ya que los ruidos son de tono alto. La auscultación abdominal también permite valorar la motilidad intestinal en los cuartos cuadrantes a través de los ruidos intestinales o los ruidos hidroáreos, RH. Los ruidos intestinales se clasifican en positivos o negativos. Los positivos, cuando los mismos están presentes o cuando la auscultación, estos son escuchados. Y los negativos, cuando estos no están ausentes en los cuatro cuadrantes, o sea, cuando la auscultación de estos no se oye. Los ruidos intestinales se definen en ruidos normales, hiperactivos, hipoactivos y ausentes. Los normales son los ruidos de tono alto, irregulares, gorgoteantes. Estos ruidos se producen entre 5 a 20 segundos y se auscultan en todos los cuadrantes. Los ruidos hiperactivos se pueden auscultar entre 5 a 6 ruidos en menos de 30 segundos. Son de sonido fuerte, gorgoteantes, de campanilleo. Estos ruidos pueden ocurrir en caso de diarrea o cuando se tiene hambre. Son de tono más altos o timpánicos. Sugieren la presencia de gases o líquidos bajo presión. Los ruidos hipoactivos son de poca intensidad y se pueden auscultar 1 o 2 en 2 minutos. Y los ausentes se dice que están ausentes cuando no se oye ningún sonido en ninguno de los cuadrantes por un periodo de 3 a 5 minutos. Si corrobora la ausencia de los sonidos, se debe informar de inmediato. Este hallazgo puede ser el inicio de alguna alteración como la presencia de un ileo paralítico, peritonitis o una obstrucción intestinal. Dentro del examen neurológico, integra el examen de todos los sistemas corporales, pero también depende de un correcto funcionamiento de los órganos periféricos a partir de los cuales reciben los estímulos ambientales internos y externos.
Existen consideraciones importantes para determinar la extensión de una exploración neurológica. Las principales quejas del paciente, la condición física del cliente y la capacidad del paciente. En esto podemos dividirlo en dos, que sería el estado mental. El estado mental revela la función cerebral, si hay problemas en el uso del lenguaje, la orientación, la concentración, los procesos del pensamiento o el grado de la atención que presenta la persona. Los principales áreas de evaluación del estado mental son el lenguaje. Debemos valorar si existe algún defecto en la lengua o la pérdida de la capacidad de expresarse a través de la habla. Orientación. Examinar cuál es el grado de orientación en relación al tiempo, lugar y persona. Memoria. Examinar la presencia de los lapsos de la memoria, olvidos, preguntando acerca de dificultades con la memoria. Y por último tenemos el nivel de conciencia. Este es un sinónimo de la capacidad de percibir y reconocer. Es un estado en el que la persona se da cuenta de su propia existencia, de sus procesos mentales y de los estímulos internos y externos que le afectan. La conciencia se sitúa y está comprimida entre una alerta en un extremo e inconsciencia absoluta o coma en el otro extremo. Estos dos extremos se encuentran la confusión, la estupor. El estado de alerta y el coma evalúa 3 de las áreas de la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Dentro del examen del recto y el ano, el operador deberá colocarse guantes limpios para inspeccionar el ano y el tejido circundante buscando si hay presencia de lesiones cutáneas, cicatrices, fisuras, úlceras o hemorroides prominentes. En el examen renal, se realiza mediante la técnica de percusión, la que consiste en realizar el puño percusión renal, procedimiento que permite identificar la presencia de dolor y el tamaño de los riñones. También tenemos lo que son los exámenes genitales. Y del aparato reproductor de las mujeres adultas incluye la valoración de los cambios linfáticos, inguinales y la inspección de los genitales externos, que examina y genera cierta presión, por lo que es esencial evitar una exposición indebida. La técnica de inspección y palpación se usan para examinar los genitales masculinos. Se deberá de tener en cuenta las características del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en relación con la edad y la persona examinada. Dentro del examen genital del hombre se debe observar la cantidad, la distribución y las características del vello púbico. El examen incluye la valoración del pene, el escroto y los testículos. Debemos inspeccionar la zona inguinal en busca de hernias inguinales. En el examen genital de la mujer debemos inspeccionar la cantidad, distribución y características del vello púbico. El examen incluye la inspección de la piel de la pubis si hay presencia de dolor, ulceraciones, inflamación o lesiones. También debemos realizar la inspección de los labios mayores y menores. El examen comprende la inspección de la zona inguinal para evaluar la cadena ganglionar y determinar la presencia de hipersensibilidad por adenopatías. Dentro del examen de las extremidades superiores e inferiores, se debe de ser comparando la extremidad derecha con la izquierda. Dentro de las extremidades superiores debemos inspeccionar el tamaño, la forma, la simetría y si hay temblores en ambas extremidades. Debemos examinar la temperatura, el color y la pigmentación de la piel y si hay presencia de cicatrices, tatuajes, hematomas, contusiones, erupciones, ulcerizaciones, inflamación, edemas y alguna prótesis quirúrgica. Debemos determinar la presencia de dolor y la sensibilidad al tacto. Debemos examinar la amplitud de los movimientos, la rigidez y las contracturas musculares, la fuerza y el tono muscular y la presencia de alguna deformidad. Debemos de examinar lo que son las axilas, las manos y las uñas. Dentro de las axilas debemos de inspeccionar la existencia de vello, el estado de la piel, la presencia de lesiones, valorar si la está húmeda o si hay presencia de sudor, olor y si usa desodorante o perfumes. Dentro de las manos debemos inspeccionar el estado de la piel y la integridad. Debemos valorar el tamaño de la textura y si hay presencia de callosidades, como así también la humedad de la piel en las manos. En las uñas debemos inspeccionar el relleno capilar. La forma del cuerpo de la uña es curva y convexa. El color normalmente es incolora y la textura es habitualmente lisa. El grosor de las uñas gruesas pueden aparecer en las personas ancianas o en cuadros de mala circulación, al igual que las uñas delgadas con hendiduras o con surcos. Debemos valorar el estado de la higiene, el uso de esmalte y si hay presencia de estrías y hongos. Debemos de palpar las arterias humerales
cubitales y radiales para poder valorar las características de los pulsos. Dentro de las extremidades inferiores debemos inspeccionar el tamaño, la forma, la simetría y los temblores en ambas. Debemos examinar la temperatura y el color y la pigmentación de la piel. Si hay cicatrices, tatuajes, contusiones, erupciones o presencia de inflamación y localización de edema. Debemos determinar si ante el tacto hay presencia de dolor o sensibilidad. Debemos de inspeccionar la distribución del vello y si hay presencia de varices en ambas extremidades. Debemos de examinar la amplitud y el movimiento, la rigidez o contracturas musculares de la fuerza y el tono muscular de ambos. En el examen de pie debemos examinar la movilidad de la extensión, rotación y flexión, la integridad, el color y la textura de piel. Debemos valorar el estado de higiene, la presencia de lesiones interdigitales y los cambios de color en las zonas de apoyo, que son las zonas enrojecidas. Debemos de palpar para determinar la temperatura y la sensibilidad de ambos pies. Dentro de los talones debemos inspeccionar el color, la integridad y la humedad. Debemos de presenciar las durezas o callosidades. Y las uñas debemos inspeccionar el relleno capilar. Bueno, para empezar a hablar de valoración, cabe señalar que en 2018 se estipula el modelo del cuidado de enfermería a cargo de la Secretaría de Salud, en el cual conceptualiza cómo se puede referenciar la valoración. Dice que se puede definir o estandarizar a través de algunos de los siguientes métodos, ya sea por patrones funcionales de salud de Marjorie Gordon, por aparatos o sistemas, una valoración cefalocaudal, por dominios del NANDA o ya sea por marco conceptual teórico. Estas van a ser determinaciones que nosotros vamos a tomar a la hora de hacer nuestra valoración. Ahora, el propio modelo del cuidado de enfermería estipula que para primer nivel la valoración va a ser una valoración sencilla, enfocada específicamente a signos y síntomas y recabar datos subjetivos y objetivos. Para segundo y tercer nivel es más específica. Para ello utiliza la estrategia de valorar a través de aparatos y sistemas. El propio modelo nos marca el orden de los sistemas que vamos a ir valorando, iniciando por el sistema cardiorrespiratorio, el cual vamos a iniciar con un examen pulmonar. Este va a iniciar con la evaluación del patrón respiratorio, frecuencia respiratoria, ritmo, profundidad, simetría y si hay utilización de los músculos accesorios de la respiración. Una vez que observamos esto, pasamos a la auscultación torácica. Justamente esta nos aporta datos de las funciones del aparato respiratorio y cardiovascular. Para realizar la auscultación torácica, el paciente debe estar sentado, si no está contraindicado, obviamente, y si el estado de salud lo permite. Para lograr una mejor audición de los sonidos respiratorios, se le debe pedir que respire de manera lenta y profunda por la boca. La auscultación de la pared torácica se debe hacer con el diafragma del estetoscopio, ya que cubre mayor superficie que la campana. Y como ya sabemos, los sonidos son amplificados por medio del estetoscopio. Los sonidos respiratorios pueden ser clasificados en sonidos broncovesiculares, los cuales incluyen sonidos traqueales, bronquiales y vesiculares, y en sonidos adventicios. Para el examen cardíaco incluimos la inspección del tórax anterior en busca de cicatrices por colocación de marcapasos, cirugías, evaluamos el estado, el color de la piel, si hay tatuajes, la cantidad y calidad de los mismos. También valoramos el sistema vascular periférico mediante la palpación y característica de los pulsos periféricos y inspeccionamos el color de la piel, la presencia de flebitis, edemas en ambos miembros inferiores o en uno y si hay presencia de varices.
Para la auscultación cardíaca se realiza solo del tórax anterior. Podemos auscultar también el pulso apical y los ruidos cardíacos. Esta auscultación, que permite valorar la función y actividad cardíaca, debe ser realizada en un ambiente silencioso y templado al paciente, en el cual debe estar cómodo, y pues esto con el fin de evitarle tensiones que puedan alterar las cifras. Para el sistema digestivo, en la auscultación abdominal se debe invertir el orden secuencial del examen físico. Para ello, la auscultación debe ir antes de la percusión y la palpación para no modificar los ruidos abdominales. Nuevamente, la auscultación abdominal se debe realizar con el diafragma del estetoscopio, ya que los ruidos son de un tono alto. La auscultación abdominal permite valorar la motilidad intestinal en los 4 cuadrantes a través de los ruidos intestinales. Los ruidos intestinales se clasifican en positivos o negativos. Se dice positivo cuando estos están presentes durante la auscultación, y se dice negativo cuando estos están ausentes en los 4 cuadrantes, es decir, cuando no se escuchan. Los ruidos intestinales también se definen en ruidos normales, hiperactivos, hipoactivos y ausentes. Sistema urinario. Para esta valoración, el examen renal se realiza mediante la técnica de percusión, la cual consiste en realizar el puño percusión renal, el cual es un procedimiento que permite identificar la presencia de dolor y el tamaño de los riñones. También podemos determinar la calidad de los mismos a través de un índice de uresis, que implica calcular el volumen de uresis que ha egresado del paciente y extrapolarlo con su peso y las horas que lleva de uresis. Sistema genital masculino. Para su valoración, las técnicas de inspección y palpación se usan para examinar los genitales masculinos. Al realizar el examen físico, se debe tener en cuenta que las características del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en relación con la edad de la persona examinada. Para este examen se observa la cantidad, distribución y características del vello púbico. El examen incluye la valoración del pene, el escroto y los testículos. También se inspecciona la zona inguinal en busca de hernias inguinales. Sistema genital femenino. La exploración de los genitales y el aparato reproductor de las mujeres adultas incluye la valoración de los cambios linfáticos inguinales y la inspección de los genitales externos. Este examen por lo general genera cierta presión, por lo que es esencial evitar una exposición indebida. La valoración debe inspeccionar la cantidad, distribución y características del vello púbico. El examen incluye la inspección de la piel del pubis, si hay presencia de dolor, ulceraciones, inflamación o lesiones. También se debe realizar la inspección de los labios mayores y menores. El examen comprende la inspección de la zona inguinal para evaluar la cadena ganglionar y determinar la presencia de hipersensibilidad por adenopatías. Sistema endocrino. La valoración de este sistema inicia con la historia clínica y la exploración física. Se debe cuestionar sobre antecedentes patológicos previos, como trauma, infección, neoplasias, intervenciones quirúrgicas, antecedentes pancreáticos, así como antecedentes familiares previos de trastornos endocrinos. De igual manera, se debe realizar la anamnesis acerca del problema actual, cuestionando el inicio, la duración, los signos y síntomas, el tratamiento, las variaciones recientes en el peso
cambios de las habilidades mentales, debilidad, fatiga. Todo esto para proceder con la exploración física. La exploración física del paciente con patología endocrina debe ser similar a la exploración general de cualquier paciente en general. Sin embargo, esta exploración hay que resaltar algunas características que son más específicas que en otros pacientes. Ejemplo, en la inspección general es fundamental recoger determinados parámetros que nos ayudan a una correcta interpretación diagnóstica. Entre ellos está la talla, el peso, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura. Sistema nervioso. Para la valoración del sistema nervioso se integra en el examen de todos los sistemas corporales, pero también depende del correcto funcionamiento de los órganos periféricos, a partir de los cuales reciben estímulos ambientales internos o externos. En esta ocasión nos vamos a centrar en tres consideraciones importantes para determinar la extensión de una exploración neurológica. 1. Va a ser las principales quejas del paciente. 2. Va a ser la condición física del paciente. Y 3. Va a ser la capacidad del paciente. A la exploración del estado mental se revela la función cerebral. Si hay problemas con el uso del lenguaje, la orientación, la concentración, los procesos de pensamiento o el grado de atención que representa la persona. Aquí nos vamos a centrar en las principales áreas de evaluación que presenta el usuario o el paciente, que van a ser el lenguaje, la orientación y la memoria. Estos los podemos valorar con una escala de coma de Glasgow y así poder determinar el nivel de conciencia, evaluando la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Sistema tegumentario. La valoración de este sistema podemos considerarla a partir de la inspección, donde precisamente se inspecciona respecto al color general y la pigmentación de la piel, la vascularización o roces, decoloraciones. Las áreas más comunes para evaluar el color son las de menor pigmentación, como la esclerótica, la conjuntiva, los lechos fungiales, los labios o la mucosa bucal. Debemos tomar en cuenta que hay otros factores que pueden alterar el color de la piel, como la actividad, las emociones, el humo de cigarrillo, el edema, así como trastornos respiratorios, renales, cardiovasculares y hepáticos. Al encontrar lesiones en la piel, estas se deberán registrar el color, el tamaño, la distribución, la localización y la configuración. Posteriormente a la palpación, la temperatura se palpa mejor con el dorso de las manos y debemos tomar en cuenta que la temperatura de la piel aumenta cuando el flujo sanguíneo aumenta en la dermis. También es por este medio de la palpación que se valora la turgencia y movilidad. Sistema músculo-esquelético. Para la valoración de este sistema empezamos por las extremidades superiores. Siempre se debe realizar comparando la extremidad derecha con la izquierda. En el caso de las extremidades superiores vamos a inspeccionar el tamaño, la forma, la simetría y si hay temblores en ambas extremidades. Examinar la temperatura, el color y la pigmentación de la piel. Y también si hay presencia de cicatrices, tatuajes, hematomas, contusiones, erupciones, ulceraciones, si hay inflamación, si hay edemas y si existen prótesis quirúrgicas. También vamos a determinar si hay presencia de dolor o sensibilidad al tacto. Se debe valorar también la amplitud de los movimientos, la rigidez o contracturas musculares, la fuerza, el tono muscular, la presencia de parecias o deformidades.
Se deben examinar las axilas y las manos y pues los datos obtenidos muchas veces reflejan el estado de nutrición, la ocupación, el estado psicológico y las enfermedades que pueden determinar el autocuidado de la persona. En el caso de las axilas, pues se debe inspeccionar si existe vello, el estado de la piel, la presencia de lesiones, erupciones cutáneas, valorar si la axila está húmeda, si hay presencia de sudor, olor, si usa desodorantes o perfumes. En el caso de las manos se debe inspeccionar el estado de la piel y la integridad de la misma. También valorar el tamaño, la textura, si hay presencia de callosidades, como si también la humedad de la piel de las manos y bueno, al mismo tiempo se debe examinar la fuerza en ambas manos. En el caso de las uñas se debe inspeccionar el relleno capilar, si la forma del cuerpo de la uña es curva o convexa, el color normalmente pues es incolora y la textura habitualmente es lisa. El grosor y las uñas gruesas pueden aparecer en las personas ancianas o en cuadros de mala circulación, al igual que uñas delgadas, con hendiduras o con surcos. También debemos valorar el estado de higiene, el uso de esmaltes y si hay presencia de estrías o de hongos. En la región palmar, valorar las arterias humerales, cubitales y radiales para valorar las características de los pulsos humeral, cubital y radial respectivamente. En el caso de las extremidades inferiores se debe inspeccionar el tamaño y la forma, evidentemente también comparándolos tanto la derecha como la izquierda y valorando la simetría, los temblores en ambas extremidades y de igual manera examinar la temperatura, el color, la pigmentación de la piel, si hay cicatrices, tatuajes, hematomas, contusiones, erupciones, si hay presencia de ulceraciones, de inflamación y la localización de edemas. Determinar al tacto si hay presencia de dolor o sensibilidad, inspeccionar la distribución del vello, si hay presencia de varices en ambas extremidades, examinar la amplitud de los movimientos, la rigidez o contracturas musculares, la fuerza y el tono muscular de ambas y si hay presencia de deformidades. En cuanto al pie, se debe examinar la movilidad de la extensión, la rotación y la flexión, la integridad, el color, la textura de la piel. Nuevamente también se debe valorar el estado de higiene y la presencia de lesiones interdigitales y los cambios de color en las zonas de apoyo. Palpar para determinar la temperatura y sensibilidad en ambos pies. En talones, de igual manera, inspeccionar el color, la integridad, la humedad y la textura de la piel. Valorar la presencia de durezas o callosidades en talones y en el caso de las uñas, inspeccionar el relleno capilar, el color, la textura, el grosor y la higiene. También debemos valorar la presencia de estrías, de hongos o infecciones porque estos pues son más comunes en esta zona. En la región palpar, valorar las arterias femorales, popltea, tibiales y pedias para valorar los pulsos respectivamente. Sistema hemático y linfático. La valoración a un paciente con problemas hematológicos es de vital importancia debido al elevado riesgo de sufrir hemorragias e infecciones. Es por esto que el examen físico exhaustivo incluye el control de constantes vitales como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la temperatura, su alteración por alguna patología, evidentemente, la valoración del estado general, donde evaluamos síntomas como astenia, como dolor, como confusión, la detección de síntomas de choque hipovolémico como hipotensión, como taquipnea, el pulso rápido y filiforme, la palidez cutánea. También hay valoración del estado nutricional, peso, talla, signos de desnutrición, variaciones de peso en los últimos meses, signos de deshidratación, vómitos, diarrea, anorexia. Una evaluación del estado de la piel,
donde se toman parámetros como la coloración, si existe palidez, si hay petequias, si hay hematomas, si hay sangrado activo o si podemos ver otras lesiones. Las mucosas también se valoran y se observa coloración, si no hay gingivorrea, ulceraciones en los ojos, si no hay irritación, sequedad, prurito, hemorragias conjuntivales, y de las uñas si no presenta cianosis o palidez. Aspectos psicológicos, espirituales, emocionales y sociales. Valorar estos aspectos es más complicado que valorar cualquier sistema o aparato, porque nos da datos subjetivos. En general, solo datos subjetivos que se prestan a la interpretación del personal de enfermería como tal. Podemos tomar en cuenta de inicio el arreglo personal o la manera en que se muestra el paciente, cosas como la higiene personal, el arreglo en el vestido, y si está peinado, cómo va peinado, el cuidado de las uñas, el uso de maquillaje. Estos son datos que nos proporcionan una valiosa información en relación al cuidado y al estado de la salud de la propia persona. No obstante, la valoración va a ser tan buena como la capacidad de aquel que está valorando sea en determinar las emociones. Si muestra fases de dolor, si está pasando por un duelo, si ha sufrido una pérdida, aspectos de los cuales podemos darnos cuenta en la entrevista. También podemos realizar una valoración a partir de test específicos que se centran en determinar aquellos factores que atentan directamente contra la psique, las emociones o las relaciones interpersonales que el paciente tenga. Ahora hablaremos del diagnóstico del proceso de atención de enfermería. El PAE está compuesto de 5 fases, en donde el diagnóstico tiene como significado que las enfermeras identifiquen los datos de la valoración mediante el uso del juicio clínico a través del análisis e interpretación de datos para poder establecer un diagnóstico de enfermería, donde el objetivo principal será guiar la planificación, ejecución y evaluación de los cuidados de enfermería. Para elaborar un diagnóstico a un paciente de manera particular, es necesario el análisis de la información recolectada, la cual obtendremos en cada una de las fases de la etapa de valoración. De igual manera, será necesario identificar la información clave que proporciona el paciente relacionado con el proceso que está padeciendo, y a través de la información clave proporcionada podremos establecer una hipótesis de acuerdo con cada uno de los datos que fueron recogidos. En algunos casos, cuando no hay una certeza total para establecer un diagnóstico, se realiza una valoración focalizada de datos con el fin de validar la hipótesis y así poder establecer un diagnóstico de enfermería. Asimismo, es necesario que para la construcción de un diagnóstico de enfermería sea utilizado el formato PES, según recomienda la NANDA, y el cual fue elaborado por Marjorie Gordon, donde las siglas PES especifica el orden que debe seguir la elaboración de los diagnósticos de enfermería, lo cual significa sus siglas: problema, etiología, signos y síntomas. Primero se debe determinar el problema o etiqueta diagnóstica. Posterior se identificará el factor relacionado o causa, es decir, la etiología. Y por último, especificar los signos y síntomas que presenta el paciente. De igual manera, los conductores relacionado con y manifestado por son empleados para darle construcción semántica a la oración del diagnóstico. Asimismo, para elaborar un diagnóstico de enfermería es necesario identificar los 4 tipos de diagnósticos que se utilizan en un PAE, como lo es el diagnóstico enfermero real, donde se describe respuestas humanas a condiciones de salud, procesos vitales que existen en una persona, familia, grupo o comunidad, y a veces estos diagnósticos mencionados se conocen como diagnósticos problema. De igual manera, el diagnóstico enfermero de riesgo, que es un juicio clínico sobre las experiencias, respuestas humanas a condiciones de salud, procesos vitales que tienen una alta probabilidad de desarrollarse en una persona, familia, grupo, comunidad vulnerable. El diagnóstico enfermero de promoción de la salud es un juicio clínico sobre las motivaciones y deseos de una persona
grupo, familia o comunidad para aumentar su bienestar y actualizar su potencial de salud, que se manifiesta en su disposición para mejorar conductas específicas de salud y que se puede aplicar a cualquier estado de esta. Y por último, el diagnóstico de síndrome, que es un juicio clínico que describe una agrupación específica de diagnósticos enfermeros que ocurren juntos y que se abordan mejor juntos a través de interpretaciones parecidas. Por último, es necesario identificar a través de la NANDA nuestros diagnósticos, la cual comprende 13 dominios. En cada uno de estos dominios contiene lo que son clases y cada una de esas clases contiene etiquetas diagnósticas que vamos a utilizar, según sea el caso, siguiendo siempre nuestro formato PRES y estableciendo un diagnóstico real, de riesgo, de promoción a la salud o de síndrome según se vaya a utilizar para nuestro paciente. Y es así como se crea la etapa de diagnóstico en el proceso de atención de enfermería. En la etapa de planificación se inicia tras la identificación de las respuestas alteradas de un paciente ante un problema de salud, ya una vez habiendo seleccionado los diagnósticos de enfermería. En esta etapa se desarrollará en diferentes fases. La determinación de prioridades, que en ocasiones es imposible tratar todas las respuestas alteradas a la vez, siendo necesario y fundamental realizar una priorización de los problemas, esto estableciendo los objetivos o resultados de enfermería NOC. Una vez que se hayan fijado las prioridades, se elegirá entre la clasificación de resultados de enfermería NOC los resultados de salud que esperamos conseguir en el paciente. También seleccionaremos las intervenciones de enfermería NIC. Con el fin de conseguir estos resultados, se seleccionarán las intervenciones enfermeras correspondientes a la clasificación de la enfermería NIC para resolver el problema de salud. Para solucionar el problema es necesario fijar las prioridades. En la teoría de Maslow refleja que la insatisfacción de las necesidades básicas provoca la enfermedad, y que es necesario, mediante la representación gráfica de las necesidades en forma de pirámide, se estableció que las necesidades más importantes o urgentes hacen referencia a los problemas fisiológicos. Pero sin embargo, aunque tengamos en cuenta la pirámide, siempre será necesario consultar o preguntar al paciente la importancia relativa de cada diagnóstico. Esto para cubrir un orden de importancia. Las necesidades fisiológicas de mayor importancia serían en orden las fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, el autoestima y la autorrealización. Para la selección de los resultados de enfermería es necesario tener en cuenta las siguientes premisas. Hay que tener en cuenta que no solo los diagnósticos o problemas de salud, sino también los factores relacionados o de riesgo y las características definitorias. Hay que valorar las características personales del paciente porque pueden afectar a la selección de un resultado y al grado en que puede conseguirse. Por ello, las características del paciente han de mencionarse como factores de modificación del riesgo. En algunos ejemplos serían los factores demográficos, la edad, el sexo, raza, etnia o nivel de formación. También las variables psicológicas y cognitivas. También es necesario elegir los resultados NOC esperados, sino es que además se deben elegir los indicadores pertenecientes a esos resultados y que sean útiles y fiables para medir la eficacia de las intervenciones de enfermería, y para comprobarle esta eficacia se deberán puntuar en los indicadores de 1 al 5 utilizando las diferentes escalas de Likert que se encuentran en la NOC. Esto con el fin de comparar la puntuación obtenida antes y después de ejecutar las intervenciones de enfermería. Las intervenciones de enfermería NIC, que están dirigidas a proporcionar bienestar, prevenir la aparición de la enfermedad, promover, mantener y restablecer la salud. Esto es una intervención de enfermería y se define como todo tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico que realiza el profesional de enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente. Para la selección de las intervenciones más adecuadas en nuestro paciente
es necesario tener en cuenta una serie de factores, como lo son la aprobación de la intervención seleccionada por parte de nuestro paciente, los resultados esperados en el paciente que han de especificarse antes de elegir la intervención, servirán como criterio comparativo para juzgar el éxito de la intervención de enfermería. También la etiología y la sintomatología relacionada con el diagnóstico de enfermería. Los resultados de las intervenciones se seleccionan en función al diagnóstico de enfermería. En concreto, también la intervención está dirigida a actuar sobre los factores etiológicos. Cuando no es posible actuar sobre estos, es necesario tratar los signos y síntomas. Un soporte científico de la intervención. El profesional de enfermería que utiliza una intervención debe estar familiarizado con su base de investigación. También la posibilidad de utilizar en la práctica una intervención. Y por último, los conocimientos y habilidades para realizar la intervención, ya que por supuesto el profesional de enfermería debe estar en condiciones de llevar a cabo estas intervenciones, teniendo en cuenta estos factores desde la perspectiva funcional. Las intervenciones enfermeras del NIC pueden ser útiles en los campos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y restablecimiento de la salud y la rehabilitación y cuidados paliativos. Ejecución. La fase de ejecución significa poner en acción las estrategias de enfermería enunciadas en el plan de cuidados y se definen como las intervenciones específicas dirigidas a ayudar al paciente y al logro de los resultados esperados. En primer lugar, en la ejecución se necesita realizar una validación, que significa dar evidencia de que una solución o proceso es correcto. Por lo tanto, las intervenciones deben de estar orientadas a la solución del problema del paciente hospitalizado, apoyadas en conocimientos científicos y cumplir con la priorización de los diagnósticos. Asimismo, un plan de cuidados no puede ser fijo, es un instrumento flexible. Por ello, al ejecutarlo, hay que valorar para confirmar los datos, compararse con los nuevos y ver qué cambios se han presentado en la salud y readaptar el plan. Se debe documentar el plan de atención para comunicarlo con el personal de los diferentes turnos y deberá estar por escrito y al alcance de todo el personal. Continuar con la recolección de datos a lo largo de la ejecución, la cual sirve como prueba para la evaluación del objetivo alcanzado y para establecer cambios en la atención. Dentro de la ejecución se encuentran 3 etapas. Etapa 1. Preparación. Este exige a la enfermera que se prepare para comenzar las intervenciones de enfermería. Esta preparación consiste en una de las series de actividades a saber, como lo es la revisión de las actuaciones de enfermería planeadas. Esto permitirá determinar si las intervenciones son suficientes para el paciente y si son compatibles con las intervenciones de otros profesionales de atención a la salud. Identificación de las complicaciones potenciales que conllevan a las actuaciones concretas de enfermería. El inicio de determinados procedimientos de enfermería pueden acarrear riesgos potenciales para el paciente, por lo que se necesita conocer las complicaciones más habituales asociadas a las actividades específicas en las intervenciones de enfermería del paciente. La obtención de recursos necesarios en el momento de prepararse para iniciar una intervención de enfermería. Hay que tener en cuenta algunos aspectos acerca de los recursos, como son el tiempo, ya que es importante escoger el momento oportuno para iniciar las intervenciones. El personal, esto implica ver disponibilidad de personas necesarias para llevar a cabo las intervenciones. Y por último, el equipo, ya que se debe identificar y obtener el material necesario. La preparación de un ambiente idóneo para las actividades. La ejecución exitosa de las intervenciones de enfermería exige un entorno seguro en el que el paciente se sienta cómodo y seguro. Segunda etapa, intervención. Es la iniciación de las actuaciones de enfermería dirigidas a satisfacer las necesidades físicas y emocionales del paciente. Se brinda ayuda en las actividades de la vida diaria, ya que muchos pacientes necesitan el cuidado de enfermería porque puede existir algún problema que interfiere con su capacidad para cuidar de sí mismos.
El profesional de enfermería es legalmente responsable de la prestación de los cuidados de enfermería y de la comunicación con otros miembros del equipo de atención. Durante la intervención se debe realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje para el paciente que incluye la adquisición de nuevos conocimientos, actitudes y habilidades. Para lograrlo, se debe identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas alrededor del paciente para trazar un plan real que el paciente se comprometa a cumplir. Existen 3 tipos de acciones de enfermería: las independientes, las dependientes y las interdependientes. Una acción independiente es una actividad que la enfermera inicia como resultado de los conocimientos propios y técnicas de las enfermeras. Las acciones dependientes son las actividades llevadas a cabo por la prescripción médica y las acciones interdependientes son las realizadas conjuntamente con otros miembros del equipo de salud o como resultado de una decisión conjunta de la enfermera y otros miembros del equipo. Las intervenciones deben ser consecuentes, ya que deben estar relacionadas y ser compatibles con el tratamiento o las acciones terapéuticas, seguras, ya que no han de constituir riesgo para la persona hospitalizada ni para la enfermera, individualizadas, porque cada diagnóstico se ajusta a un paciente. Por lo tanto, el diagnóstico es totalmente individualizado y, por último, realista, ya que se debe contar con los recursos que pueda tener la enfermera, el paciente y la institución. Tercera etapa, documentación. La ejecución de intervenciones de enfermería debe ir seguida de una descripción por escrito, completa y exacta de los acontecimientos que tienen lugar en esta etapa del proceso de enfermería. La nota de evolución de enfermería es un documento legal que forma parte de la historia clínica del paciente y debe registrar datos clínicos significativos que brinden información para planear el cuidado y resolver los problemas del paciente. El registro debe ser conciso, preciso, veraz, legible, objetivo, completo, sin errores, relacionado con el diagnóstico, intervenciones y respuestas del paciente. Los propósitos de los registros de enfermería son definir el objetivo de enfermería para el paciente, diferenciar la responsabilidad de la enfermería de la del resto de los miembros del equipo de salud, proporcionar los criterios para la clasificación de los pacientes, proporcionar justificación de afiliación al sistema, proporcionar datos para el análisis administrativo y legal, cumplir las normas legales autorizadas y las normas profesionales exigidas y proporcionar datos con fines científicos y educativos. Quinta fase, evaluación. La evaluación es un proceso sistemático y continuo, mediante el cual se detecta si se han alcanzado los resultados establecidos en los objetivos y al mismo tiempo nos indica si las actividades deben modificarse. Es la comparación planificada y sistematizada entre el estado de salud y los resultados esperados. Para llevar a cabo este proceso es importante considerar las siguientes preguntas. ¿Se consiguió el objetivo establecido en el plan de cuidados? Tras la obtención de los datos, debemos comparar el estado de salud actual del paciente con los objetivos que se identificaron en el plan de cuidados. Si la respuesta es no, debemos cuestionarnos si eran adecuados los objetivos que establecimos. En muchas ocasiones no se consigue alcanzar el objetivo debido a que el diagnóstico de enfermería o las actuaciones no eran las más adecuadas. El objetivo que se definió con el paciente puede no ser ya aplicable para las necesidades del mismo. A veces los cambios en las circunstancias o en el estado del paciente invalidan el objetivo y exigen un cambio en el plan de cuidados. ¿Se resolvió el diagnóstico de enfermería? Si la respuesta a esta pregunta es no, debemos cuestionarnos si eran exactas las respuestas humanas y los factores relacionados del diagnóstico de enfermería. En ocasiones, el paciente hospitalizado no consigue el objetivo debido a que el diagnóstico de enfermería no era exacto o aplicable para el paciente. ¿Eran adecuadas las actuaciones realizadas por el paciente? Al estudiar y evaluar cada parte del plan de cuidados,
Debemos incluir los objetivos y diagnósticos de enfermería, juzgando también el entorno y el comportamiento de cada paciente. Por último, pero no menos importante, debemos saber en qué momento se debe continuar, modificar o dar por finalizado el plan de cuidados. Para continuar con el plan de cuidados, este se hará si el paciente no ha logrado los objetivos que establecimos. En dicho caso, se procederá a modificar el plan de cuidados cuando los resultados esperados no se han logrado, es decir, se ha tenido un avance pero no ha sido el esperado. Y por último, podremos finalizar el plan de cuidados si el paciente ha logrado los resultados esperados y demuestra la habilidad para cuidar de sí mismo. De nuestra parte, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.